Muy buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema y a los postulantes que participan en esta sesión presencialmente o por videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme lo establece el Acuerdo de Pleno de fecha 14 de abril del año 2020, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes postulantes presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Primera sala de la Corte Suprema. Jeffrey Alexander Adrians Fonsalida, Claudio Francisco Astorga Rodríguez, Matías Sebastián Antonio Baldini Guerrero, Ana María Barrientos Alarcón, Alex Ignacio Carreño Sandoval, Pilar de la Cruz Castillo Álvarez, Salvador Aldo Esteban Concha Aguilera, Paul Ángelo Concha Saavedra, Carolina Andrea Copia Orellana, Stephanie Cristina Díaz Díaz. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Tercera sala de la Corte Suprema. María Solange Elgueta Bendaño, Claudia Mariela Espinosa Ramírez, Alfredo Fernández Ureta, Vanessa Andrea Fonseca Villarzo, Cristian Andrés Fuentes Vergara, Dayan Carolina Gandarillas Paz, Cristóbal Ignacio Gutiérrez Muñoz, Tomás Alberto Irmas Astorga, Carmen Ayelén Girón Torres. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí. Salón de Honor de la Corte Suprema. Alba Carolina Maidana Castro, Elizabeth Noemí Mandiola Leiva, Sofía Alejandra Mejía González, Winston Elías Montalivet Ramos, Gladys Rocío Catalina Morales Córdoba, Tomás José Morales Salinas, Sergio Gustavo Navarrete Luco, Felipe Andrés Núñez Gaiguillos, Ruth Mariela Pessoa Vargas, Joaquín Ignacio Pino Monsalve, Jacqueline Giovanna Pinochet Gutiérrez, Natalia Paulina Pinto Flores, Inés Daniela Riquel Marao, Carlos Alfonso Rodríguez Alanoca, Camila del Pilar Rojas Blau, Carlos Andrés Ruiz Yáñez, Sebastián Salazar Aguilera, Ariel Antonio Salinas Antesana, Alejandra Pamela Sandoval Fernández, Priscila Yael Santana González, Blas Felipe Sierra Valderrama, Consuelo Sordo Sordo, Cristín Erika Straube Petrovsky, Mario Christopher Toledo Ibarra, Alejandro Rodrigo Beas Ibacache. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Señor presidente, señorías, las licenciadas y licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por cumplir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos este logro.
Todos pueden tomar asiento, por favor. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Guillermo Silva Gundelach, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras, señores ministros, nuevas abogadas, nuevos abogados. En primer lugar, quisiera felicitar a los nuevos abogados y abogadas que hoy culminan largos años de dedicación al estudio del derecho. Extiendo también este reconocimiento a sus familias y amigos por acompañarles fielmente en su proyecto de formación profesional. Hoy conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Un 10 de diciembre, hace 73 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento histórico que es considerado a nivel global como un paso fundamental en el reconocimiento de los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano. Desde entonces se han articulado diversos sistemas de protección a nivel universal y regional. De forma correlativa, ha recaído en los Estados la obligación de proteger y garantizar el respeto de tales derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación para ninguna persona. A pesar de la notable expansión que ha experimentado el derecho internacional de los derechos humanos y su consolidación como una racionalidad inherente a las aspiraciones de libertad y democracia para las naciones, en los últimos años hemos presenciado significativas crisis locales y globales que han implicado serios desafíos para su integridad y han exigido, al mismo tiempo, un mayor compromiso a los Estados en su defensa. Así, los distintos conflictos en el mundo, el impacto de la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 y el agravamiento de la crisis climática como un problema de magnitudes inéditas a nivel mundial, entre otros tantos fenómenos, han puesto en jaque al sistema internacional de protección de los derechos humanos. En este sentido, se han demandado acciones y respuestas encaminadas a mantener la indemnidad de dicho sistema y su capacidad para proteger estos derechos y otorgar la correspondiente reparación ante eventuales vulneraciones. Frente a este escenario, la capacidad de respuesta del sistema y de los Estados ha dependido en gran medida del trabajo previo que estos hubieran desarrollado en fortalecer los mecanismos de protección y de adaptarlos a los resultados locales. Así, mientras más fuerte ha demostrado ser la institucionalidad en este tipo de derechos, más firme ha sido su respuesta para enfrentar la crisis. En este contexto, me permito reconocer los importantes avances que a nivel nacional se han verificado en materia de protección y observancia de estos derechos, sobre todo en esta última década. De este modo, destaco la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, de la Defensoría de la Niñez, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de la Niñez, entre otros órganos. Se trata de organismos que nos han permitido avanzar hacia una debida y efectiva protección de los derechos de todas las personas. En lo que respecta a la labor del Poder Judicial, este también ha realizado un enorme esfuerzo en este ámbito, especialmente en lo relativo al aseguramiento a nivel jurisdiccional del debido resguardo de estos derechos. Parto entonces por destacar los señalados en la jornada de reflexión de la Corte Suprema, llevadas a cabo en abril de este año, pues considero que reflejan este espíritu. En dicha ocasión, el Tribunal Pleno consagró, entre sus acuerdos, la declaración de que a todas las personas, por el solo hecho de ser tales, el Estado les debe reconocer, no conceder, los derechos y garantías que les son circunstanciales a su naturaleza y que derivan fundamentalmente de su dignidad, sea que se trate de derechos individuales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Así las cosas, los tribunales de justicia,
Como organismos del Estado, están llamados a respetar, proteger, garantizar, promover, velar y asegurar la vigencia de tales derechos y garantías. Es por ello que la protección del derecho de acceso a la justicia, por su estrecho vínculo con la función jurisdiccional, tiene especial importancia, en tanto es un derecho fundamental y esencial para el correcto funcionamiento de un Estado democrático de derecho, pues sirve para garantizar y hacer efectivos los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Teniendo en consideración lo señalado y con el convencimiento de que al Poder Judicial le corresponde un rol central en la defensa y promoción de los derechos humanos, es que en los últimos años hemos emprendido una serie de medidas encaminadas a su protección, especialmente en lo que se refiere a garantizar el acceso a la justicia de grupos de personas vulnerables y a promover políticas de no discriminación en la esfera de actividades y labores de la justicia ordinaria. En ese orden, cabe destacar la creación de la Secretaría de Técnica de Género y No Discriminación, la aprobación de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación, así como también de la Política de Atención de Usuarios, la Política de Efectivización de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Protocolo de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables, producto final del proyecto Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables y prontamente el Protocolo para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes no acompañados y separados en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Como podrán ver, en el Poder Judicial no nos hemos quedado a la saga en la protección de los derechos humanos. No obstante, aún nos queda mucho camino por recorrer. Por esto, los invito a asumir un rol activo en favor de estos derechos y en esta labor exigir a los diversos organismos del Estado avanzar en esta dirección. Ello porque ese empeño es connatural a la abogacía y es transversal en sus diferentes expresiones. Sea cual sea el camino que ustedes escojan, ya sea la academia, el litigio, la magistratura o la administración del Estado, han de saber que siempre estarán en una posición privilegiada para ejercer un trabajo en esta materia. En ese sentido, asumir la protección de estos derechos implica volver a mirar el detalle de su entorno, de sus ciudades y comunidades, y ver cómo en su materialidad se revelan necesidades urgentes que, como abogados y abogadas, sabrán entender como déficit en derechos humanos. Está en ustedes asistir a su tutela, promoviendo en quienes los rodean la importancia del reconocimiento de su existencia como derechos universales y propios de cada persona. Cuando duden de este llamado, recuerden las palabras de Eleanor Roosevelt, gran impulsora de la Declaración Universal de Derechos Humanos, quien ante la pregunta de dónde comienzan los derechos humanos, afirmó que estos se encuentran en pequeños lugares cerca de casa, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Nuevamente reitero mis felicitaciones a los nuevos abogados y abogadas que recibe el país. Me despido con el anhelo de haber inspirado en ustedes la vocación por los derechos humanos, sobre todo en esta época que nos exige más libertad, bienestar y justicia para las personas más vulnerables. Hay una gran tarea por delante y espero que puedan seguirla desde la alegría de su profesión y con la esperanza puesta en el positivo impacto transformador que los derechos humanos pueden importar para la vida de todas y todos. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le pone término desde esta Corte Suprema. Muy buenos días.